Bienvenido al 12º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 8. Conducción del detenido o el imputado a proceso. Quiere decir que si derivado de esta investigación el Ministerio Público considera que hay elementos suficientes para que exista una alta probabilidad que exista delito y que la persona lo cometió, entonces se va a conducir al imputado al proceso ante el juez de control. Y se puede dar de dos formas, con detenido o sin detenido. Cuando el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el detenido o imputado lo haya cometido o participado en su comisión, se actuará de la siguiente manera. A. Con detenido. Poner a disposición de la autoridad judicial antes de cumplirse 48 horas de la retención del Ministerio Público. ¿Desde cuándo? Desde que lo puso a disposición el policía. En casos de delincuencia organizada podrá duplicarse ese plazo y por lo tanto podrán ser 96 horas. Si ya se va a llegar a estas 48 horas y no se tienen los elementos suficientes, se tendrá que dejar en libertad a esta persona retenida, pero no por ello se va a detener la investigación, va a continuar y en el momento que se tengan elementos suficientes, si es el caso, entonces ya se procederá a lo que vamos a ver sin detenido, con el objetivo de conducir al imputado a la audiencia inicial y en su caso se vincule a proceso. ¿Qué quiere decir? Entonces, si sí existen estos elementos, al poner a disposición del juez de control es para que comience la audiencia inicial y en su caso se vincule a proceso a la persona. Sin detenido, conforme al artículo 141, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, va a poder ordenar lo siguiente. 1. Un citatorio al imputado para la audiencia inicial. Recordar de que ahí se consideraría el ejercicio de la acción penal desde el momento que se hace el citatorio. 2. Orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Es esta circunstancia de que si ya se te estableció un citatorio y no te presentaste, entonces se solicitará al juez de control una orden de comparecencia para que a través del uso de la fuerza se te presente. Y 3, sería la orden de aprehensión. En este caso, cuando se requiera la cautela porque la persona se pueda extraer de la justicia o por el tipo de delito que se ha cometido. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Lógicamente, al hacer la imputación y al solicitar ya sea un citatorio, solicitar la orden de comparecencia, orden de aprehensión o poner a disposición a un detenido en flagrancia ante el juez de control, ya debemos especificar o el ministerio debe especificar el tipo penal, el grado de ejecución, si es de forma dolosa o culposa, y esto no quiere decir que posteriormente se pueda reclasificar esta circunstancia. Ahora, la fase de investigación complementaria, como lo comentamos, va a comenzar con la imputación y por lo tanto con la audiencia inicial. Esta audiencia inicial, ¿sí? Vamos a dar parámetros comunes a toda ella. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso. ¿Qué quiere decir? Desde que el Ministerio Público pone a disposición del juez de control al detenido o de que se presenta al
citatorio mediante una orden de aprehensión o comparecencia, entonces no puede retenerlo más de 72 horas sin que exista un auto de vinculación a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. Entonces, por consiguiente, sí se puede extender hasta 144 horas, pero siempre y cuando sea por medio del imputado o de su defensor para preparar mejor su defensa en su momento, pero jamás lo va a poder establecer o el Ministerio Público o el juez de control extensión por causas atribuibles a ellos. Disposiciones comunes de las audiencias. Siempre se va a dar la individualización de las partes. Es donde se va a presentar cada una de las personas que están en la audiencia y que forman la parte acusadora y la defensa. Y también se va a informar al imputado, en su caso, en su momento al acusado, sus derechos constitucionales y legales si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad. Por eso el juez siempre se debe cerciorar si la persona detenida, imputada o acusada en su momento conoce perfectamente sus derechos, y si no es así, se le va a dar de conocimiento en ese momento. Dentro de la audiencia inicial vamos a tener 4 audiencias. Una es el de control de la legalidad de la detención. Esta solamente se va a aplicar cuando hay detenido en flagrancia o cuando existe el mandamiento ministerial de caso urgente, no cuando es por mandamiento judicial, cuando es una orden de aprehensión o de comparecencia. Solamente en estos casos se va a llevar el control de la legalidad de la detención. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El juez le preguntará al detenido si cuenta con un defensor y en caso negativo ordenará que se le nombre el defensor público y le hará saber que tiene derecho a fornecer datos de prueba, así como acceso a los registros de la investigación. El Ministerio Público en esa audiencia debe justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándolo en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en el código. Entonces, lo que tiene que verificar el juez de control que no haya sido retenido más de 48 horas en caso de detención en flagrancia, que en caso de delincuencia organizada no exceda de 96 horas, y cuestiones de procedibilidad durante la detención, que realmente haya existido flagrancia, que se haya puesto a disposición inmediata del Ministerio Público, que en el caso urgente haya cumplido los requisitos que pide la Constitución Política y el Código Nacional, y ya el juez con ello va a determinar en su caso si existen o no una legalidad en la detención. Si es así, se procederá a la segunda audiencia, que es la de imputación, al acto de imputar el delito, y en el caso de que no sea legal, tendrá que poner en libertad a la persona sin que ello quiera decir que la investigación haya concluido. Puede continuar o no, ello ya dependerá del Ministerio Público. En el caso de que sea legal la detención o de que se refiera a un mandamiento judicial, al cumplimiento del mismo, que es una orden de aprehensión o comparecencia, nos iremos a la formulación de la imputación. Aquí es donde el Ministerio Público le indica qué delito se le está imputando, lo que se le está imputando y toda la información que tiene respecto al hecho, todos estos datos de prueba que tiene para hacer la imputación. Cuando se realiza la imputación,
el imputado debe decidir que inmediatamente se resuelva la vinculación a proceso, o el imputado puede manifestar su deseo de acogerse a la ampliación del plazo constitucional hasta las 144 horas. En el caso que quiera que continúe la audiencia, inmediatamente entonces el juez determinará dentro de estas 72 horas que se establecen a qué hora se va a realizar la siguiente audiencia, que es la de vinculación a proceso. En el caso de que se acoja a estas 144 horas, entonces determinará respecto a esas horas a qué hora y qué día se va a realizar esta siguiente audiencia. Y también se tiene que verificar una audiencia de medidas cautelares, que ya hablaremos en su momento. Después, ya que se da esta formulación de la imputación, ya sea que se acogió o no al término constitucional, vendrá entonces una tercera audiencia, que es la de vinculación a proceso, donde se escuchará al Ministerio Público respecto a la imputación que está haciendo, y se escuchará a lo que es la defensa para controvertir lo manifestado por el Ministerio Público. Y con ello, con esta información, el juez de control determinará si dicta auto de vinculación a proceso o un auto de no vinculación a proceso. En el caso de que sea un auto de no vinculación a proceso, entonces quedará en libertad la persona, pero el Ministerio Público podrá seguir investigando y nuevamente en su momento ejercer acción penal bajo el procedimiento que ya nos referimos anteriormente. También dentro de esta audiencia inicial se va a establecer una audiencia para determinar las medidas cautelares, para determinar, de acuerdo al delito o de acuerdo al análisis que se hace de riesgo, si la persona va a estar durante su procedimiento en una prisión preventiva, o en su caso se le va a dictar medidas cautelares distintas a ellas que deberá cumplir, y este procedimiento lo va a llevar en libertad, y las UMECAS van a verificar que estas medidas cautelares se cumplan en su momento. En el caso de incumplimiento de las mismas, se hará de conocimiento al Ministerio Público para dar aviso al juez, o algunas medidas cautelares se establecen en el código que en el incumplimiento se tiene que referir el UMECA directamente al juez de control para llamar a audiencia nuevamente de medidas cautelares, y si es necesaria modificarlas, y muchas veces si no se cumplieron, entonces sí se establecerá una prisión preventiva como medida cautelar. En el caso de que se haya vinculado a proceso y ya establecidas las medidas cautelares respectivas, entonces se va a determinar un plazo para la investigación complementaria, que quiere decir que ambas partes continúen con su investigación, ¿sí? Que se realicen actos de investigación y, por lo tanto, también dictámenes periciales, etcétera, que ayuden a esclarecer los hechos y le permitan decidir al Ministerio Público si en su momento hace la acusación, pide el sobreseimiento o reclasifica el delito. Consecuencias de la conclusión de la investigación complementaria: solicitar el sobreseimiento parcial o total, solicitar la suspensión del proceso o formular la acusación en su momento. Después nos iríamos a la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. En el caso de que se haga la acusación, entonces el objeto de esta etapa intermedia es que se ofrezcan los medios probatorios, y ahí el juez de control decidirá si los admite o los excluye, además de depurar hechos controvertidos en materia de juicio. Esta etapa se comprende de dos fases, una escrita y otra oral.
La fase escrita inicia con el escrito de acusación, con este pliego de acusación que formula el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previstos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase da inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Lógicamente, esta etapa intermedia se llevará a cabo siempre y cuando el Ministerio Público tenga los elementos suficientes para hacer la acusación. ¿Qué quiere decir? Que esté convencido que la persona cometió el delito y que ese hecho es un delito. Si no, entonces tendrá que pedir el sobreseimiento. Si pide el sobreseimiento, entonces ya no existe esta etapa intermedia. Objetivos de la etapa intermedia: ofrecimiento de los medios de prueba, admisión de los medios de prueba, depuración de los hechos controvertidos. Acusación: una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer acción penal contra el imputado, presentará la acusación. ¿Por cómo lo presenta? Como mencionamos hace unos momentos, por escrito. Y en su momento la materializa ya en la audiencia, acusando directamente a la parte. En este caso, el imputado pasa a ser acusado. La acusación del Ministerio Público deberá contener en forma clara y precisa: 1. La individualización del o los acusados y de su defensor. La identificación de la víctima ofendido y su asesor jurídico. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. La relación de las modalidades del delito que concurrieran. La autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. La expresión en los preceptos legales aplicables. El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. El monto de la reparación del daño y los medios de prueba que ofrece para probarlo. La pena o medida de seguridad cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso la correspondiente al concurso de delitos. Los medios de prueba que el Ministerio Público pretende presentar para la individualización de la pena y en su caso para la procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. La solicitud de decomiso de los bienes asegurados. La propuesta de acuerdos probatorios en su caso. Y la solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. Todo esto va a venir en este pliego de acusación que se presenta por escrito, como ya mencionamos. Citación a la audiencia. El juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del Ministerio Público, señala fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 días ni exceder de 40 días naturales a partir de la presentada la acusación. Previa celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales ha requerido dicho diferimiento. Entonces quiere decir, desde que se presenta el escrito de acusación, se tiene una fecha que va entre 30 y 40 días, un plazo que no puede exceder 40 días. Muchos dicen, ¿por qué tantos días 30? Porque esta acusación le va a llegar, en este caso, a la defensa y va a poder hacerlo conducente para poder establecer una defensa adecuada en su momento. Celebración de la audiencia intermedia. Exposición resumida de su acusación. Es la primera etapa que se va a dar. Después se van a hacer exposiciones del acusado, víctima u ofendido. Las incidencias relevantes a presentar por las partes. Posteriormente se van a establecer las excepciones por la defensa,
los acuerdos probatorios, la exclusión de los medios de prueba y el auto de apertura a juicio. Así va a ser como se va a llevar a cabo la audiencia intermedia. ¿Qué son los acuerdos probatorios? Se van a llevar a cabo entre el Ministerio Público y el acusado. No debe existir oposición fundada de la víctima ofendido. Su objetivo es aceptar como probados hechos o circunstancias. El juez de control debe autorizar el hecho probatorio. ¿Qué quiere decir? Son cuestiones que ambas partes están de acuerdo y que ya se dan por hecho que son ciertos. Entonces no se necesita un debate para ello. No se necesita presentarlos y desahogarlos en la audiencia, simplemente ya se van como acuerdos probatorios. Sin embargo, el juez de control debe autorizar estos hechos probatorios, estos acuerdos probatorios, perdón. Después tenemos la exclusión de medios de prueba. ¿Qué quiere decir? En esta audiencia intermedia, las partes van a presentar sus medios probatorios y el juez va a decidir si se incluyen en el juicio, si son aprobadas o se excluyen. ¿Por qué se puede excluir un medio probatorio? ¿Por qué es sobreabundante? Porque se refiere a diversos medios de pruebas del mismo tipo, testimonial o documental, que acrediten lo mismo ya superado en reiteradas ocasiones. No requerimos 5 testigos para que acrediten lo mismo. Sería sobreabundante, impertinente, por no referirse a los hechos controvertidos. ¿Para qué presento un medio probatorio y para qué lo desahogo si no va a aclarar los hechos? Va a aclarar otras circunstancias que no tienen una relación directa con el hecho, innecesario por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos. Si ya es un hecho esa situación y se tiene por cierto, no tiene caso presentar un medio probatorio y desahogarlo en juicio, por haberse obtenido con violación a derechos fundamentales. Por lo tanto, van a ser declarados nulos por ser aquellos que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo, que quiere decir que no cumplan con la legislación o el procedimiento respectivo. Por lo tanto, no van a poder ser desahogadas en juicio y se van a excluir. ¿Quién es quien lo excluye? Pues el juez de control. Auto de apertura a juicio. Contenido del auto de apertura a juicio lo van a ver en el artículo 347. Cuando acaba esta audiencia intermedia, el juez entonces va a dictar el auto de apertura a juicio y en el artículo 347, que le voy a pedir que lo lea, ¿sí?, van a ver el contenido que debe tener. Ahí concluiría lo que es la etapa intermedia y nos iríamos a la última etapa, que es la de juicio. El juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realiza sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectiva vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Entonces es aquí donde este tribunal judicial, compuesto regularmente por 3 jueces, donde uno es el que preside, va a basarse en la acusación que hace el Ministerio Público, porque recordar que ellos tienen la carga de la prueba y hay que corresponde probar que se cometió ese hecho y fue realizado por la persona a quien estoy acusando. Entonces yo soy el que voy a tener que probarlo. La defensa no va a tener que probar la inocencia, simplemente va a tener que controvertir lo que está presentando el Ministerio Público en su acusación, y se tiene que cumplir con los principios que marca la Constitución y el Código Nacional. ¿Qué quiere decir? Inmediación, que esté el juez presente o los jueces, y son los que median y son los que van a tomar una decisión. Que existe el principio de publicidad, que haya público, que haya audiencia. El de concentración y el de continuidad, que quiere decir que todas las audiencias se concentren en una sola y que cada una se le vaya dando continuidad, y en caso de que no se acabe en ese día, al día siguiente. El principio de igualdad entre las partes, que haya las mismas condiciones, y el de contradicción,
que ambas partes van a poder presentar sus argumentos y van a poder contradecir lo que presenta el otro. El tribunal de enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia. Los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como tribunal de enjuiciamiento. Todos los jueces que hayan intervenido en las audiencias anteriores no podrán ser jueces de enjuiciamiento por una razón lógica. No pueden tener conocimiento previo sobre el hecho respectivo, sobre la acusación, porque si no, no existiría la objetividad del principio de objetividad. Desarrollo de la audiencia de juicio. Vamos a nombrar simplemente cómo se va conformando esta audiencia. Primero va a existir la apertura del juicio, donde va a existir la individualización, donde se van a establecer si se tienen conocimiento de los derechos, etcétera. Posteriormente vienen los incidentes que quieran presentar ambas partes. Primero siempre el Ministerio Público y posteriormente la defensa. Después vienen los alegatos de apertura, donde van a establecer su teoría del caso, ambas partes, comenzando primero el Ministerio Público, después la defensa, y si quiere la persona acusada declarar, lo podrá hacer después de los alegatos de apertura de la defensa, si así lo cree conveniente. Después vendrá el desahogo de las pruebas, el cual, recuerden, se presenta de manera libre de acuerdo, ¿sí?, de la estructura que quiere dar cada una de las partes y cómo quieran convencer al juez de que la persona, en su caso, la persona acusada, es culpable, o la defensa cómo controvertir los elementos, los medios probatorios que tiene el Ministerio Público, y siempre bajo la misma circunstancia. Primero va a desahogar las pruebas el Ministerio Público y posteriormente lo va a hacer la defensa. Y por último vienen las conclusiones, los alegatos de clausura. La última oportunidad para tratar de convencer al juez con argumentos válidos, primero la defensa y después el Ministerio Público. Se hace el cierre del debate. Después de la cierre del debate, los jueces deliberan en una sala contigua. Después de haber deliberado, dictan la sentencia, establecen si es una sentencia absolutoria o condenatoria y establecen fecha para la emisión y exposición de la sentencia, explicar la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, a las partes de una forma sencilla y los alcances que tiene en su momento. Y ahí concluiríamos este procedimiento, estas 3 etapas del sistema penal acusatorio. Y por último, brevemente, para no llegar a todo este procedimiento, existen soluciones alternas y formación de terminación anticipada. La primera solución alterna es el acuerdo reparatorio, que les pido lean del artículo 186 al 190 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es, por ejemplo, cuando en un delito culposo ambas partes llegan a un acuerdo que con la reparación del daño es suficiente para que no se ejerza acción penal, y por consiguiente, al ser reparado el daño, se decrete el sobreseimiento y se establezca como una sentencia absolutoria. ¿Sí? En este caso, ambas partes están de acuerdo, se determina cuánto va a ser la reparación del daño, que puede ser en una imparcialidad o en varias. Una vez que se repare el daño completamente, pues entonces se va a establecer el sobreseimiento del procedimiento. Y la otra solución alterna es la suspensión condicional al proceso.
Entonces, viene del artículo 191 al 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también les pido que den lectura para que conozcan mayormente, y aquí es cuando es otro tipo de delitos dolosos, pero que no son graves, y que por lo tanto las partes también pueden llegar a un acuerdo, pero no solamente con una reparación del daño. Como es un delito más grave que un delito culposo, entonces necesitamos que se cumplan ciertas condiciones en un tiempo determinado y que van a ser vigiladas ese cumplimiento por los integrantes del UMECA, y en el caso de un incumplimiento se tendrá que notificar al Ministerio Público, quien a su vez lo hará el juez de control para reponer el procedimiento si ese, en caso de que no se cumplan estas condiciones. Entonces aquí los dos requisitos es: uno, que se repare el daño en la suspensión condicional, y dos, que se cumplan ciertas condiciones que cumplen un efecto de reparación, de reinserción social en el exterior. Como comenté, el que tengan un trabajo, que estén estudiando un oficio, una profesión, el que se vayan a Alcohólicos Anónimos, a Neuróticos Anónimos, el que vayan a firmar cada cierto tiempo, cuestiones de trabajo social, etcétera. Y si se cumplen en su momento, entonces ya también se llamará a audiencia, y una vez cumplido el tiempo que se haya establecido estas condiciones y que se repare el daño, entonces también se establecerá el sobreseimiento del procedimiento y se considerará como una sentencia absolutoria. Y por último tenemos la terminación anticipada. No es una solución alterna, sino es un procedimiento abreviado donde el imputado, y en su momento hasta acusado, se declara confeso. Él determina que sí cometió el delito, y si se convence al juez con los medios de prueba que ya se tienen que esa persona sí cometió el delito, entonces no vamos a pasar por todo el procedimiento que mencionamos hace unos momentos, sino se va a ir a un procedimiento abreviado que va a ser mucho más corto y donde ya se va a establecer una sentencia condenatoria. Y muchos se preguntarán, entonces, ¿para qué si de todas maneras me van a sentenciar condenatoriamente? Sí, pero vas a tener distintos tipos de beneficios, incluido la disminución de la sentencia. Entonces, por eso, sí es un beneficio que tiene la persona que se declara confeso en este procedimiento abreviado, que debe conocer anticipadamente cuáles son los beneficios que tiene y qué conlleva el declararse culpable. Pero vuelvo a repetir, entendiendo que el juez tiene los elementos suficientes para considerar que es culpable, porque si no tiene los elementos suficientes para considerar al 100% que él cometió el delito, con los medios que tiene hasta ese momento, tendrá que seguir el procedimiento. Regresando a las soluciones alternas, si no se cumple con el acuerdo preparatorio o no se cumple con la suspensión condicional, entonces se repondrá el procedimiento en el momento en que se había quedado. Con ello terminamos esta unidad. Les agradezco su atención. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. No olviden ir a la plataforma que les indique la institución para revisar el material y en su momento hacer la evaluación respectiva. Muchas gracias. Ha terminado el 12º video del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 8. Si ya estás listo, responde tu evaluación.